Sean ustedes bienvenidos a este especial de Oriente Noticias a través de Televisión Regional del Oriente. Me acompaña hoy el senador Jorge Robledo del Polo Democrático Alternativo, pues aprovechando además la visita para tratar pues algunos de los temas de interés nacional con impacto también obviamente en lo regional. Senador, bienvenido. Muchas gracias, Sabino, por su hospitalidad, a sus televidentes, mi saludo, me agrada verlo, que hacía ya no lo veía. Hace rato que no nos veíamos, es correcto. Y cada vez que viene usted, pues por fortuna hay algunos temas candentes, y en este caso reforma, ha dicho el ministro Juan Fernando Cristo que no es reforma política, ni es reforma electoral, ni es reforma a la justicia, que es una reforma a las instituciones para mantener equilibrio de poderes. ¿Usted cree que va a haber equilibrio de poderes? Pues yo creo que esa presentación que hace el ministro del Interior es la prueba de lo mal que eso empezó. Es que eso es una especie de sancocho indoctrinario, Sabino, o sea, un revoltillo de cosas. Ya ahí empieza mal, es que esa es una mala manera de legislar. A uno le enseñan que se debe legislar con leyes especializadas. Cuando usted va a hacer reforma política, es política; cuando es justicia, cuando es otra cosa, es otra cosa. Pero revolver todo eso como en un ventorrillo, por supuesto, ya empieza muy mal. Y entonces incluso se vuelve muy difícil comentarla, porque son tantas cosas que uno no sabe muy bien por dónde empezar. Pero de conjunto le digo esto: acabamos de sacar una declaración los voceros del Polo diciendo que estamos en contra de esa reforma, que eso no es lo que necesita el país, que es una especie de reforma preocupada como por los intereses de unos cuantos, pero no por los intereses de la nación. Yo diría que cuando hablan de la no reelección, ese es un tema que es importante que se tramite, porque eso salió muy mal, pero lo demás es un enredo que no resuelve lo que se debe resolver. Cuando habla usted para unos cuantos, ¿a quiénes se refiere? A los amigos del gobierno en general. Entonces, por ejemplo, lo que hablan de justicia es en la cúpula del poder, allá qué pasa con los magistrados. Y resulta que aquí la justicia que necesitamos es la justicia para el ciudadano de a pie, la gente común y corriente, sí, que no tiene quien la atienda bien, a quien no le resuelven sus casos. O, por ejemplo, la idea de Santos de poner procurador a dedo, escogido por él. Pues sí, eso le convendrá al doctor Santos y al presidente de la República y a sus amigos, pero ¿y eso por qué nos sirve a los colombianos? ¿De qué manera? O, por ejemplo, frente al tema de la corrupción política electoral, que es bárbaro, porque el nivel de clientelismo, de politiquería, etcétera, de la corrupción electoral es muy grande, entonces se inventaron que es que cerrar las listas. Y resulta que eso lo que es un truco, porque si usted tiene, Sabino, 20 corruptos en una lista abierta, y la cierra, lo único que sucede es que esos mismos 20 corruptos le quedan escondidos detrás de un figurón. Entonces lo que están es bregando a meternos el cuento de que se van a mejorar las costumbres político-electorales, y eso no va a pasar, va a seguir todo lo mismo pero ocultos, y así todos siempre pensando en sus jugarretas y no pensando en el progreso del país. En este caso, pues digamos, de esta reforma que se está presentando y que entra pues obviamente en debate, ya está en debate en el Congreso, ya está radicada, pues uno quisiera ver algún aspecto positivo, y permítame verlo, y es que por lo menos se acaba la reelección. ¿Eso no es un aspecto positivo para el país? Sí, sobre eso el Polo, además, pues, ¿qué hemos dicho? Primero, que es lamentable que el presidente Santos no hubiera decidido acabar con la reelección antes de usar y abusar de ella. Nosotros presentamos un proyecto de ley para acabar la reelección desde el periodo pasado, y nos lo hundió el santismo. Entonces, lo primero, pues, esa astucia de incoherencia, ¿no? Pero además, bueno, estamos de acuerdo con eso, y también ya presentamos un proyecto. Lo que pasa es que es inaceptable, Sabino, que eso nos lo vuelvan, la no reelección, como la carnada que tapa el anzuelo de las demás políticas, porque eso no es serio. Es que aquí los problemas del país, los problemas políticos y electorales y de justicia del país son muy, pero muy graves. Ahora, que el presidente de la República salga y diga: no, es que aquí esto es con mermelada, hagan cola, que les voy a dar mermelada a todos, y todos sabemos que la mermelada es el nombre folclórico que se le ha puesto a coger la plata del Estado para comprarse los votos, para constreñir al elector, para obligar a la gente a votar incluso por sus verdugos. Estamos hablando de cosas muy graves. En el caso de la justicia, como usted advierte, la idea es que la justicia, el servicio, le llegue al ciudadano del común. El problema es qué hacer, qué plantea el Polo frente a este tema. Aquí hay un problema que lo han planteado los jueces con mucha sabiduría desde hace rato, y las organizaciones de fiscales. En Colombia la justicia adolece de una carga supremamente grande, porque como el país está desbaratado, hay muchos pleitos y hay muchas cosas. Por ejemplo, los banqueros con sus hipotecarios congestionan horriblemente la justicia. Entonces, aquí lo que hay que atacar es cómo se generen los recursos y las políticas suficientes para que los jueces y los fiscales, la gente que imparte justicia, tenga un número tal de procesos que pueda atender, porque es un problema así de práctico. Si yo le tiro a un juez 10.000 proyectos encima,
pues no los va a poder resolver, por bien que haga las cosas. Y ese es un punto central, y sobre eso ha habido propuestas de financiación y otro tipo de cosas, pero es que no es eso lo que los desvela. A ellos lo que los desvela es quién es el dueño del magistrado, quién lo controla, cómo se elige, ¿cierto? Porque bueno, ser dueño de los magistrados en Colombia produce unos favorecimientos de todo tipo. Insiste el Polo Democrático y usted de manera particular, señor Jorge Robledo, en algunos debates álgidos para el país, pero pareciera que quedaran allí. Pues no sé, como que no hay consecuencias también. De hecho, terminó usted, entiendo, pidiendo la renuncia del ministro de Salud y pues a raíz del debate de Saludcop. ¿Usted no se siente a veces como frustrado con tanto debate allí y como que no pasa nada? Sí, uno pensaría, pero bueno, ¿no? Yo soy una persona pues fuerte en mis convicciones, yo hago lo que considero que debe hacer. Y que debo hacer, si no me hacen caso, bueno, ese ya es problema de los otros, pero yo cumplo con honradez y con dedicación, digamos, el oficio para el cual el país me paga, yo cumplo eso bien. Pero es verdad, ¿no? Entonces se hace, por ejemplo, el debate de Saludcop, yo explico en detalle cómo Saludcop se roba 1.4 billones de pesos de la plata de la salud. Nunca nadie había tumbado en tanta plata al Estado, no lo digo yo, lo dice la Contraloría General de la República, ¿cierto? Hay fallos anteriores del Consejo de Estado, de la Superintendencia de Salud en el mismo sentido. Yo denuncio eso en el Congreso y el ministro de Salud y el superintendente de Salud es como si yo no les hablara del tema. Los medios de comunicación nada dijeron. Yo repito, se robaron 1.4 billones. La Contraloría les dio orden de devolver esa plata y no la están devolviendo. Por el contrario, los interventores del gobierno se han gastado otros 240.000 millones de pesos que tenían prohibido gastar porque era la plata de la salud, y aquí no pasa nada. Bueno, yo cumplo con mi deber y ya veremos los otros qué hacen. Y yo también creo esto, ¿saben? Algún día los colombianos entenderán que no pueden seguir eligiendo a los mismos, porque si eligen a los mismos pues pasa lo mismo. Yo ahora en elecciones decía que en Colombia hay una especie de esquizofrenia, que consiste en que la gente el domingo vota mal y quiere que el lunes la gobiernen bien, ¿cierto? Entonces, por supuesto, eso no se puede, pero bueno, esa es la lucha en la que estamos. En este aspecto, y suceden cosas en el país que muchas veces los ciudadanos no entendemos. Por ejemplo, el caso de la Contralora se va del país, la comparan con otras personas que están evadidas de la justicia que también se van del país. ¿Por qué no nos ayuda a explicar qué es lo que sucede en el caso de la Contralora? Porque esa situación no es similar, por ejemplo, mire, Sabino, a quien estaba en el gobierno de Ahí hay Uribe. dos partes. Yo hubiera preferido que la Contralora se quedara aquí a darle cara a la justicia, ¿cierto? Pero también es verdad que tengo y muchos tenemos una preocupación muy grande en el sentido de si la señora Contralora sí tenía las garantías procesales que se debían tener. Eso porque ella es quien toma la decisión de condenar a Saludcop en los 1.4 billones de pesos. Y resulta que el señor fiscal que tenemos viene de ser altísimo contratista de Saludcop, contratos por más de 5.000 millones con Saludcop antes de ser fiscal, y ha habido una confrontación muy dura entre ellos dos. Pero además la Contralora, digamos, señaló que lo de la Altillanura era un acto de corrupción, o sea, tocó unos intereses poderosos, ha tenido estrellones con Pacific, que es una petrolera poderosísima, ha señalado que lo de la minería es horrible, denunció que se estaban robando los de las telefónicas 16 billones de pesos en instalaciones, etc. Entonces hay una cosa que a mí me preocupa mucho, en este momento en Colombia, con lo que le ha pasado a la Contralora Morelli, debe haber más de un cacao y de un poderoso destapando champaña a la lata, celebrando. Entonces la pregunta de fondo mía es si estaba contando o si está contando la excontralora con las garantías suficientes, y nos debe preocupar a todos porque además en Colombia con mucha frecuencia los juicios están haciéndose en los medios de comunicación, no hay debido proceso, no hay garantías, entonces es natural que esta preocupación la expresemos todos. Y aprovechamos también su participación, su venida aquí a Santander, un tema de carácter regional y tiene que ver con Ecopetrol, aunque cuando hablamos de Ecopetrol también es nacional, pero también repercute en lo regional, toda vez que, digamos, la principal exploración también está en Barrancabermeja. Usted estuvo allí presentando sus puntos de vista, el análisis de lo que hace sobre la modernización de Ecopetrol. ¿Podemos seguir soñando con la modernización de Ecopetrol? Pues mire, Sabino, expliquemos esto primero. La refinería está muy deteriorada porque no se le ha hecho la actualización que hay que hacerle, la modernización.
entonces sus costos son muy altos. Por ejemplo, está perdiendo del orden de 700.000 millones de pesos al año Ecopetrol por cuenta de ese roto que tiene. Entonces desde hace años se está diciendo que hay que modernizarlo, pero la verdad es que yo he llegado a esta conclusión. El gobierno nacional, me refiero al presidente de la República, porque esta es una decisión de varios miles de millones de dólares, eso no la toma el gerente de Ecopetrol, ni lo toman aquí en refinería, ni siquiera el ministro de Minas, es una decisión del jefe del Estado. Y yo he llegado a la conclusión de que el presidente Santos no quiere modernizar esa refinería, no la quiere modernizar, y por eso no se mueve, y como no se mueve, eso impacta negativamente a la refinería, pero en Barranca Bermeja ha creado una crisis muy grave, porque cuando se habló de la modernización en el 2007, mucha gente en la ciudad se preparó para esa gran actividad económica nueva que venía. Se construyeron hoteles, restaurantes, los industriales ampliaron sus procesos productivos y, como se dice coloquialmente, les pusieron pistola. Entonces en Barranca hay un problema grave con eso. Mucho trabajador vino con la expectativa de trabajar en la ampliación. Entonces el problema es muy grave, pero yo insisto en señalar lo que hice esta mañana en Barranca. Yo creo que el jefe del Estado no quiere hacer esa modernización y que todos, no quiere, ¿con qué interés? Yo expresé dos posibilidades que expliquen por qué no quieren, porque estoy seguro que no quieren, porque si no hacen nada es porque no quieren. Una razón son los intereses de las transnacionales importadoras de gasolina y ACPM, que entre más se dañe y se deteriore la refinería y ojalá la cierren, más ganarían en el negocio de importar. Y lo otro es que definitivamente Ecopetrol la ordeñan en exceso, le sacan tanta plata para hacer la politiquería del gobierno nacional, ¿cierto? La mermelada y estas cosas, que Ecopetrol se le debilitan sus finanzas. Entonces yo creo que eso junto me lleva al convencimiento de que Santos no quiere modernizarlo. Entonces por eso propuse, debemos unirnos todos, barranqueños, santanderianos, los que no somos de por aquí, pero queremos esta tierra, los que queremos a Colombia de Ecopetrol, a exigirle al presidente Santos que haga esa modernización, porque esa modernización es necesaria para el futuro de esa empresa. Así como en su momento se le exigió al gobierno nacional desde esta región del país que estuviese pendiente de las vías, y en eso estuvieron los gremios también sumamente pendientes, porque muchas veces toca así. Campo Rubiales, ¿qué es lo que sucede? Entiendo, para explicar también un poco a los televidentes y aprendamos todos un poco, este proceso va a terminar y es posible que se regrese, pues digamos, o sea, de carácter nacional. Campo Rubiales es el campo petrolero más grande de Colombia, queda en el Meta, en los llanos. Eso lo opera Pacífica, una transnacional, pero el contrato de operación termina en el 2016. Al terminar, ese campo debe pasar a Ecopetrol. Que pase a Ecopetrol, ¿qué quiere decir? Que lo operaría Ecopetrol y Ecopetrol tomaría como producto bruto en petróleo unos 13.000 millones de dólares, es de lo que podemos estar hablando. Si no lo toma Ecopetrol, es Pacífica la que coge esa plata. Entonces hay creándose un movimiento en Colombia, Sabino, que dice que eso tiene que pasar a Ecopetrol. ¿Por qué diablos se le va a dejar a los extranjeros y a la transnacional una cosa que Ecopetrol sabe hacer y puede hacer, y es un billetón, como se dice, una plata muy larga? Pero la preocupación que hay es que ayer las declaraciones del ministro de Minas fueron muy malas. Fueron unas declaraciones muy parecidas a las de hace unos años, cuando decidieron no revertir Chuchupa, el gas de La Guajira, ni el petróleo de Cañolimón, y se lo dejaron a las transnacionales. Una serie de palabrerías que uno las traduce como que el gobierno se está preparando para que sean los extranjeros, los gringos, los místeres, digo yo, los que se queden con esa plata. Entonces hay un movimiento armándose en Colombia para exigirle al gobierno nacional que a partir del 2016 Ecopetrol opere Campos Rubiales y esa plata le llegue pues a la empresa de los colombianos y no a una empresa de los extranjeros. Senador Jorge Robledo, ha sido usted muy amable por responder estas inquietudes, un poco también de análisis, de reflexión sobre el tema de carácter político, también económico, no solo a nivel nacional, sino regional. Muy amable. Saben, a usted mil gracias, a sus televidentes mis saludos. Nos veremos en una próxima emisión, en este especial de Oriente Noticias.